Hola, soy Luisa de Arges y hoy vamos a hacer un pequeño recorrido para el Renacimiento, donde empezaremos con una pequeña introducción para pasar a continuación a la primera fase del movimiento cultural que se produjo en Europa durante el siglo XV y que se denominó 480. Tras esta pequeña fase se iniciará el camino del monumental Cinquecento para pasar al exagerado y alejado del naturalismo manierismo, sin olvidarnos de ese renacimiento español que dio un giro a los elementos creando su propia corriente. Estamos en un periodo que hace de transición entre la edad moderna y donde sus más reconocidos exponentes los hallamos dentro del mundo de las artes, desde Brunelleschi, un Fra Angelico, Durero, un Leonardo o Miguel Ángel, un Rafael, el Bosco, el Greco en España, entre muchísimos y muchísimos artistas. Es un periodo muy prolífico en arte. Estamos también en un momento en que se produce una renovación del pensamiento y donde se estudian las ciencias naturales tanto como la humanística, en un afán de recuperar todo lo bueno que nos dejaron Grecia y Roma. No estamos hablando de un camino fácil, ya que tenían que unificar el pensamiento clásico de tradición politeísta con el cristianismo monoteísta. De forma inteligente supieron de todas maneras resolver este asunto, porque lo que hicieron fue volver a la moral del primitivo cristiano, alejándose de un clero que se había ido viciando a lo largo de los siglos. Es Florencia la ciudad que se convierte en el origen del movimiento, y nos encontramos una Florencia que ha sobrevivido a calamidades, a la peste, al hambre y que tiene una recuperación comercial en auge. También en Florencia están haciendo un floreciente negocio de talleres laneros, industria del paño, y esto conlleva el auge de las operaciones bancarias que convierten a la ciudad en una pequeña ciudad-estado al estilo de la antigua Atenas. Se determinó en Florencia una nueva concepción del mundo y el hombre, con la recuperación de los valores de la cultura clásica a través de una academia, la denominada Academia Platónica Florentina, que se caracterizó por promulgar el antropocentrismo frente al teocentrismo medieval. El hombre era el centro del universo, pero no termina de renegar de la existencia divina. La capacidad además del hombre para escoger y dirigir su forma de actuar y pensar proclamó la defensa del libre albedrío, y que se convirtió en una máxima del hombre renacentista. El estudioso Vasari fue el primero que utilizó el término rinascita para definir esta ruptura de la tradición artística medieval, que calificó como un estilo bárbaro y dio prioridad a la figura humana que volvió al canon de Lisipo para dar proporcionalidad a los cuerpos. Otro paso fundamental en esta ruptura de la tradición medieval fue armonizar la naturaleza con el hombre, que ya lo habíamos visto un poco adelantado en el Trecento. Introdujo los edificios en el paisaje urbano de una forma equilibrada a través del uso de la perspectiva como efecto visual. Pasaremos ahora a lo que es el Quattrocento italiano en sí, que consiguió unificar un arte donde la arquitectura, la escultura y la pintura no solo quería imitar el arte clásico, sino que quiso superarlo. Italia se estaba constituyendo en ciudades-estado gobernadas por poderosas familias que además se convertían en los principales mecenas para apoyar a los artistas. Entre ellos podemos destacar pues, Federico Montefeltro, Malatesta, los Sforza o los Medici. La arquitectura florentina de la mano de los Medici es la que comienza la ruptura de los modelos arquitectónicos góticos. La ciudad está concluyendo la construcción de una catedral con peculiar estilo gótico italiano para volver a ese modelo clásico de Roma y Grecia. Filippo Brunelleschi se convierte en uno de sus máximos exponentes tras ganar un concurso para cubrir dentro de la catedral el espacio central que quedaba del crucero para alzar el cimborrio. El artista
Primero fue escultor y participó en un concurso incluso para las puertas de del baptisterio de la catedral, que finalmente ganó el escultor Ghiberti. Quedó decepcionado tras perder el concurso y marchó a Roma, y allí, tras observar los restos de la antigua capital romana, decidió hacerse arquitecto. Cuando se proclama el concurso para el cimborrio y la cúpula de la catedral, pues coincide otra vez con Ghiberti. Esta vez Ghiberti, en vez de escultor, actuaba de arquitecto también, pero le ganó Brunelleschi. La idea de Brunelleschi pues resolvía el problema de unir hábilmente lo que era la maestría del gótico con las construcciones clásicas romanas. La cúpula que diseña queda montada sobre un tambor octogonal con dos cúpulas superpuestas que dejan una cámara de aire entre ambas, un sistema que inventó el arquitecto y que hizo que los 42 metros previstos de altura pudieran subirlo a los 56, ya que aligeraba de esta manera el peso de la cúpula al elevarse. Brunelleschi nos desvela a un artista que estudió a todos los maestros de la antigüedad, pero perfeccionó a través de nuevas técnicas lo aprendido. Utilizó para los pórticos y basílicas columnas de fuste liso, al igual que las pilastras. Utilizaba tanto para las columnas como para las pilastras capiteles corintios de 8 volutas y arcos de medio punto. Creó una perspectiva renacentista con la que consiguió graduar ópticamente la imagen visual de los edificios y se ayudó por el espacio entre los soportes de columnas o pilastras para dar además una proporción a toda su obra. Estas características las podemos observar pues, en el Hospital de los Inocentes, en la Basílica del Espíritu Santo o en la Basílica de San Lorenzo. En la Capilla Pazzi del convento franciscano de Santa Cruz de Florencia, pues observamos un pórtico exterior sobre columna, cúpula interior sobre pechina y un juego de materiales y colores que da una claridad al edificio y que lo acerca al clasicismo griego. Sin olvidarnos ya de la arquitectura profana, pues fue el constructor del Palacio Pitti, que se convirtió en el modelo de palacio renacentista porque se integraba perfectamente en el espacio urbano y le elimina elementos como pueden ser las torres defensivas. El otro gran arquitecto reconocido del 480 junto a Brunelleschi, pues Alberti. No solo fue arquitecto, sino que también destacó en otras disciplinas como la escultura, la pintura, la filosofía o arqueología. Reunía en sí el estereotipo de hombre renacentista que veremos posteriormente en otros artistas. También fue tratadista y realizó una obra llamada De Re Edificatoria, que consistía en recoger en 10 tomos el trabajo intelectual del arquitecto con la elaboración de planos y maquetas. Recibe el encargo de un rico comerciante, Rucellai, para que le construya un palacio y convierte esta obra en el prototipo de mansión de arquitectura urbana. Son casas dignas pero no ostentosas, organizan la fachada en 3 pisos, en órdenes superpuestos, utilizando la ya clásica técnica griega y romana que habíamos visto, pues, por ejemplo, en el Coliseo. Respecto a su arquitectura religiosa, se dedicó a remodelar edificios medievales a los que le iba incluyendo fachadas renacentistas. Esto lo podemos ver en Santa María de Novella, que es una iglesia gótica cuya fachada se modifica incluyendo el cuadrado como elemento compositivo y la policromía como elemento visual. Otro ejemplo lo podemos ver en el convento de San Francisco de Rimini, de inspiración romana, llamado también Malasteniano porque fue Segismundo Malatesta, su mecenas, y que lo mandó remodelar para servir de enterramiento de sus antepasados, los artistas conocidos de la corte y su amante. Está decorado con un arco de triunfo y mármoles y la intención era incluir una cúpula, como podemos ver en una maqueta,
pero no fue del agrado del Papa esta obra, pues lo identificó como una iglesia de adoradores del diablo, que se alejaba un poco del espíritu franciscano. Sin embargo, es en la ciudad de Mantua donde hallamos la mejor obra religiosa de Alberti, que fue la iglesia de San Andrés. Su fachada está basada en el arco de Tito, con un arco central que está cubierto por una bóveda de cañón con casetones flanqueados por pilastras corintias. Esta es una planta de una sola nave con capillas laterales cuyo alzado interior corresponde con la fachada con el motivo de arco triunfal, aunque los casetones en esta ocasión están pintados y no son artesonados. Esta idea la podemos ver reflejada años después por Vignola en el Jesús de Roma. Respecto a la escultura, el 400 empezó su desarrollo liberándose de la arquitectura. La escultura deja de ser el complemento arquitectónico para ser una obra independiente. Busca equilibrio, belleza, sigue un canon establecido. El naturalismo busca exaltar el cuerpo humano, siguiendo el ideal neoplatónico y convirtiendo al hombre en el centro de la creación. Los artistas son personas muy preparadas, tanto en la técnica como humanísticamente, y su interés es aprender constantemente creando nuevas formas. Los temas que utilizan son religiosos en su mayoría, pero los humanizan y los mezclan también con el mundo pagano a través de simbología alegórica. En cuanto a sus materiales, pues suelen emplear mármoles y bronce y en ocasiones utilizaban la terracota vidriada. Hay muchos artistas, conocidos escultores como Uccello, Della Quercia, Ghiberti o Donatello, y precisamente en estos dos últimos pues donde nos vamos a fijar. Ghiberti era un artista muy interesado en los ideales humanistas, era el autor de un tratado, el Commentari, con las reglas a seguir en la escultura que se basaba en la óptica y en las proporciones. Su fama, pues como dijimos anteriormente, le llegó al ganar el concurso para hacer las puertas del baptisterio de la Catedral de Florencia y empezó con la puerta del Este, pero fue tal la obra que hizo tan excelente que le encargaron unas terceras a las que se les denominó las puertas del paraíso. Este nombre le vino porque Miguel Ángel, cuando las vio, dijo hallarse ante las mismas puertas del cielo. Estaba Ghiberti enfrentada a Brunelleschi cuando ganó su obra de las puertas, porque la composición de Ghiberti se basó en la diagonal, mejoraba así de esta manera la perspectiva de los casetones de la puerta. Representan las puertas escenas del Antiguo Testamento, puertas de evangelistas y doctores de la Iglesia. Están trabajadas en bronce y doradas. Las técnicas utilizadas, pues tanto el alto, el medio como el bajo relieve, que además proporcionan una profundidad y cuerpo a los personajes y objetos. También facilita el juego de sombra, proporcionando dinamismo al conjunto. Sobre todo esto se observa en las puertas del paraíso. Y hay un gusto por todas las formas clásicas que lo encontramos reflejado en los ropajes, los peinados y en la anatomía, entre otros. En cuanto a las obras exentas del artista, distinguimos dos imágenes representadas con idealismo, muy bellas y cuidadas, como son el San Mateo, patrón de los bancarios de Florencia, y San Juan Bautista, patrón de los laneros, que está relacionado con la actividad comercial de Florencia. Pasaremos ahora a Donatello, que era el escultor que trabajó con Ghiberti y terminó incluso cuestionando algunas de sus obras. Donatello es un escultor heredero de la escultura gótica, que domina muy bien la expresión, pero reacciona contra ella destacando figuras con un gran estilo clásico que emanaban una fuerza interior. Dominó de tal manera las técnicas que mejoró a la vez que ganaba madurez artística, consiguiendo aunar en sus obras a su vez el idealismo y el naturalismo. Su cualidad artística la podemos observar en muchos campos.
realizó tumbas, altares, monumentos ecuestres, todo ello con una gran monumentalidad. En el artista además distinguimos claramente varias etapas. Durante su primera etapa desarrolla su trabajo en Florencia, en el taller de Ghiberti, realizando los apóstoles de la puerta de la mandorla de la catedral, donde podemos destacar a San Marcos. También hallamos ahí un San Jorge con un relieve a sus pies con la muerte del dragón, que combina la técnica del chisciato con planos aplastados que proporcionan un efecto pictórico al relieve. Y empieza también, junto al arquitecto Michelozzo, a dar un giro a la construcción en las tumbas y los púlpitos renacentistas. Las tumbas las realizan de forma simple, adosadas a la pared, con un arco de triunfo romano, y en su interior sitúan un sarcófago donde colocan a los pies una inscripción y un tondo con la Virgen. Los púlpitos al aire libre es otra de las construcciones que realiza con Michelozzo. Destaca el que sitúan en la Catedral del Prato, en su esquina sur, donde incluyen como novedad una plataforma colgada de la pared directamente, sin columna que la sostenga, y el antepecho lo decoran con, por ejemplo, con los niños danzantes conocidos como putti. Separado ya del arquitecto Michelozzo, esculpe también la cantoría de la Catedral de Florencia, de estilo clásico, para acoger a los niños cantores de la catedral. En esta primera etapa, donde pasa desde la juventud al inicio de su madurez, acaba con obras como el tabernáculo de la Capilla Cavalcanti de Florencia, con una anunciación de belleza serena, o de esta época también en la estatua de bronce del David, que realiza para los Medici, al estilo griego, que representa el primer desnudo masculino. Se trata de una representación muy expresiva, con un David joven desnudo, con la cabeza de un Goliat en sus manos, un estilo parecido a las obras de Praxíteles, y que se apoya sobre la pierna izquierda, que proporciona armonía a toda la obra. En su madurez ya fue muy reconocido como escultor en toda Italia, y cerca de los 60 años inició una etapa alejado de Florencia y se trasladó a Padua, que se alargó durante unos años esta estancia, y realiza para la iglesia de San Antonio unos bajorrelieves dedicados al santo en el altar mayor. Esculpe también, siguiendo en esta ciudad el patrón de las estatuas romanas de Marco Aurelio, pues una estatua ecuestre de Erasmo de Narni, el Gattamelata, que fue un capitán mercenario defensor de Venecia ante Milán, haciendo una figura poderosa, pero que a su vez impregna de simbolismo la obra, con un rostro sereno, como un reflejo del ideal humanista. Sobre los 67-68 años regresa a Florencia, y aquí sufre una crisis antihumanista, pues esta crisis va promovida porque el arzobispo de la ciudad, Antonino, pretende acabar con la vida licenciosa de los altos poderes. Y en una prédica de Antonino habla sobre María Magdalena, y recaló en el artista esta forma de hablar de Magdalena, que realizó su gran obra Magdalena Penitente, donde encontramos a una mujer arrepentida de sus pecados, de edad avanzada y demacrada, como símbolo de redención. En definitiva, una figura dramática, casi teatral, y que podemos decir que está más cercana del manierismo barroco que de la ingenuidad que hemos visto del 480. Pues para terminar ya con la etapa del 480, no podemos obviar la pintura, cuyas características principales son la evocación de la antigüedad. Hacen una mirada a la naturaleza para reflejar esta belleza, y utilizan también un dominio de la perspectiva que antes no hemos podido ver, que proporciona una tridimensionalidad a las obras, como pueden ser las obras de Perugino. Otros artistas como Mantegna son especialistas en perspectiva, consiguiendo representaciones humanas casi estatuarias, como podemos ver también en una obra muy reconocida suya, que es el Cristo muerto. Hay muchos autores
de la época, pero nos vamos a fijar en 4 representantes que siguen 2 vertientes diferenciadas. De un lado está Fra Angelico y Botticelli como pintores interesados más por la línea, y de otro nos vemos los 2 artistas interesados por el volumen, como pueden ser Masaccio y Della Francesca. Empezaremos nuestro camino con Fra Angelico, que es un fraile dominico, cuya religiosidad era fuente de inspiración de su obra. Heredero además de la pintura gótica, pues sus inicios se cree que fueron de iluminador de libros religiosos, y de aquí pasó a realizar pinturas en retablos y sobre tabla. Se nota claramente en su obra una etapa temprana con reminiscencias de su pasado gótico, pero poco a poco va introduciendo el movimiento y crea planos a través de una perspectiva lineal que le da profundidad a su obra. Esto él lo ha visto en el estilo arquitectónico de Brunelleschi. Por orden papal se trasladó al convento de San Marco de Florencia y se dedicó allí a pintar los frescos que decoran las paredes, llenos de detalles, de color y que representan y muestran una obra austera, pero a su vez repleta de espiritualidad. Aquí se refleja perfectamente la perspectiva, el uso de la perspectiva de Brunelleschi, y sí vemos en algunas de esos frescos algunas notas todavía goticistas, como puede ser la Santa Cena. También aquí pinta una de sus 3 anunciaciones, donde la anunciación del convento de San Marcos pues incluye a Santo Domingo como representante de la casa dominica. Pero sin duda alguna es la anunciación que se encuentra en el Prado, pues una de sus obras maestras. Y se trata de una obra sobre tabla, al temple y oro, consta de una escena principal con una anunciación que se imbuye en un pórtico de mármol abierto. En una escena a la izquierda aparece representado el paraíso con la expulsión de Adán y Eva, y todo esto reúne un carácter simbólico que conlleva al principio del pecado original y al final con el anuncio del nacimiento de Jesucristo. A los pies de la tabla podemos también observar una predela con escenas de la vida de la Virgen. Botticelli es el otro de los pintores que es considerado exponente máximo de esta vertiente lineal del primer Renacimiento. Fue alumno de Filippo Lippi, aprendió de él la delicadeza en los rostros y en el gesto, con muchos detalles decorativos. Además, supo incluir una intimidad dentro de la obra muy especial. Se distingue 2 etapas claras en su vida. Una primera que desarrolla en Florencia, en esa Florencia neoplatónica de los Medici, con obras mitológicas pero a su vez moralizantes, con una clara inspiración clásica. Consigue obras alegóricas de gran belleza, reinterpreta la naturaleza como propia y con esto consigue dar armonía a todo el conjunto. Una de esas obras es La Primavera, realizada en un formato monumental con figuras de tamaño natural, estilizadas de forma artificial, pero a su vez muy elegante. Es una obra muy minuciosa en los detalles. Aparecen las joyas de Venus, los adornos en los ropajes, en las desgracias, Flora, Mercurio. Todos son personajes mitológicos, pero a su vez el cuadro representa una dualidad entre el amor ensoñado y una novia casta y sensual, fuente de felicidad para un esposo. Venus representa el símbolo del amor divino y del amor terrenal. Otra obra de esta etapa es El nacimiento de Venus, donde vuelve a aparecer ese dualismo de amor terrenal y amor celestial, representando a una Venus que aparece desnuda, muy impactante para la época la imagen. Representa la fábula del nacimiento de Venus, pero obvia la castración de Urano, de cuyo acto nace Venus, y quiere imitar en sus formas a las figuras grecorromanas para centrarse en la llegada de Venus a la playa como una gran diosa.
En esta Venus, en el centro, representa una dicotomía entre la materia y el espíritu, pues a la izquierda coloca la pintura más clara y a la derecha una oscuridad. Se aleja de un realismo para dar el sentido alegórico a la obra, no incluye la perspectiva, distorsiona las formas, idealiza la naturaleza, como buscando hacer un gran decorado, sobre todo estético. En definitiva, estamos en una obra clasicista que aún mantiene algunos criterios góticos, porque esa figura de Venus es sinuosa, con un ritmo en su cuerpo que nos recuerda a esas vírgenes y a esas imágenes góticas. De esta etapa también es el Palas domando a Centauro. Repite el modelo visto anteriormente. La protagonista aquí es Palatenea, que como sabemos nació de Zeus. La vemos en la obra en dos interpretaciones, de una parte su virtud y la castidad, venciendo a la brutalidad del instinto animal del centauro, y de otra parte vemos algunos de los detalles como la decoración de su ropa o el ramo de olivo que lleva a la cabeza, que nos quiere mostrar la labor política de Lorenzo de Medici como pacificador y hombre de Estado. Con esta pintura además termina el periodo dedicado a la mitología del artista, iniciando ya una época dedicada por completo a la religiosidad. Esto le viene pues cuando el predicador Savonarola interrumpe la escena política y religiosa de Florencia, que gana adeptos, y por varios factores. Uno político, porque los Medici están teniendo una pérdida de poder, y otro social, que ayuda a promulgar una sociedad que se aleje de la vida pecaminosa que se veía en el momento. Esta etapa, influenciada por el predicador, hizo que Botticelli reflejara un clima de crisis en su obra, plasmando obras llenas de inquietud y de temor. Podemos destacar en esta etapa obras como El milagro de San Zenobio, que realiza al final de su vida, que es una obra que refleja una disminución de las escalas, hace figuras distorsionadas, expresivas, duras, con expresiones duras, y un uso del color que podemos ver antinatural. O también en otras obras como puede ser La Natividad Mística, una obra que representa una natividad apocalíptica, vuelve a figuras forzadas, se aleja del realismo, que se acerca más a una importancia devocional que a una obra estética. Pasaremos ahora ya por finalizar a dos artistas cuya obra se basa en el volumen. Uno es Masaccio y otro de la Francesca. Masaccio, a pesar de su corta carrera, murió muy joven. Aportó al Renacimiento un punto importante, ya que él fue el primero en que aplicó las reglas efectivas de la perspectiva de Brunelleschi. Su obra se basó en la masa y el volumen, y que proporcionaba de esta manera un aspecto tridimensional a toda la figura. Poseía un estilo característico, con pocas figuras y plasmando la luz de forma natural sobre ella. Y podemos observar dos obras principales en Masaccio, como son los frescos de la capilla Brancacci en la iglesia de Florencia Carmine, que compartió con el pintor Masolino de Panicale, y él que se encargaba Panicale de la parte de los evangelistas antes de marcharse a Budapest como pintor de la corte. Cuando Masaccio retoma el trabajo, realiza unos frescos que plasman un ciclo iconográfico dedicado a San Pedro, que basa sobre todo en la conocida leyenda dorada de la vorágine o en los Hechos de los Apóstoles. Simbólicamente representa la salvación del hombre por Jesucristo a través de San Pedro, y para ello inicia la obra con la expulsión de Adán y Eva del paraíso, un Adán y Eva llenos de realismo. Son figuras que emocionan, para pasar a los Hechos de San Pedro como tema central de los frescos. Podemos destacar dentro de estos Hechos de San Pedro pues el tributo, quizá es la escena más conocida. La narra en 3 tiempos unidos en el espacio, con una perspectiva única. Las sombras
tienen la misma inclinación en los tres espacios y los fondos de las montañas igualmente. Los personajes tienen expresiones vivas, muestran la psicología de cada persona. Estamos ante figuras esculpidas. Lo consigue esto gracias al uso del color que le da forma y realza el contraste de los ropajes. Elimina además el concepto de jerarquía, alejándose de la pintura anterior. Todas las figuras se encuentran a la misma altura. En definitiva, es una obra que emociona. Otra de las obras importantes del autor es La Trinidad, pintada para la iglesia de Santa María de Novella, en Florencia, que representa el Calvario con el Padre Eterno y los donantes. Es ejemplo del conocimiento de la perspectiva del autor. Coloca un punto de fuga al nivel del espectador, dibujando una bóveda de cañón dividida en casetones que disminuye de tal forma que parece que la pared no tiene fin y que nos lleva al interior del muro. Nos hallamos ante un verdadero trampantojo, donde además coloca las figuras de tamaño natural, haciéndonos confundir el cuadro con la realidad. La obra tiene un sentido ascendente vertical. La ascensión nos lleva a la salvación. El esqueleto es símbolo de muerte terrenal y Dios Padre representa la vida eterna. Cristo representa en esta obra la redención, San Juan y la Virgen la intercesión de los santos y los donantes pues son oración. Estamos ante una obra que quiere representar el dogma de la fe. Para terminar hablaremos del pintor de figuras de volumen como era Piero della Francesca, que fue maestro en perspectiva, tal que era experto matemático, además fue autor de varios tratados sobre pintura, sobre geometría y perspectiva. Se distingue por tener un estilo muy sereno, de gran creatividad y además era fácilmente reconocible una obra de la Francesca. Hace obras equilibradas, donde consigue unificar todo lo que conoce de la ciencia con la humanística. No era un pintor que permaneció en Florencia, sino que se traslada por varias ciudades de Italia, donde es reclamado para realizar sus obras, y en Urbino es donde redacta un tratado de perspectiva y además conoce la pintura flamenca, conociendo además las técnicas que utilizará en la Virgen de Senigallia o en la Pala de Brera. Destacamos en su obra unos frescos, la historia de la Veracruz, de la Basílica de San Francisco de Arezzo, que también de nuevo la basa en la leyenda dorada de la vorágine y recoge la historia de la madera que conforma la cruz de Cristo, que es un tema eminentemente franciscano. La obra comienza con los hijos de Adán que recogen bajo su lengua una semilla del árbol de la vida y que tras varias vicisitudes pues termina una rama del árbol, la cruz donde Jesús fue crucificado. Recoge en los frescos de muchos pasajes, entre ellos destacamos la muerte de Adán, la adoración del árbol por la reina de Saba, el sueño de Constantino o el descubrimiento de la Veracruz. Se reconoce en todos ellos una habilidad pictórica con una composición limpia, un tratamiento de la luz innovador y una gran gama cromática. Es importante además el sentido que le da la obra, pues sigue un orden temático no cronológico, mezclando de esta manera escenas del Antiguo y el Nuevo Testamento. Los personajes están desprovistos de emoción, pero incluyen de manera impecable el entorno, la naturaleza, al estilo franciscano y la perspectiva geométrica que le pone. Pero de la Francesca no solo destacó con los frescos, sino que también fue un magnífico retratista de los personajes más ilustres de la época. Y podemos ver ejemplos como la obra que hizo de Malatesta o el Federico Montefeltro o la de Battista Sforza. Como siempre, espero que nuestro recorrido por el 400 haya sido de utilidad y nos vemos en nuestro próximo capítulo.